La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor les cubra y los sostenga con firmeza en su palabra. Esta preciosa hora quiero orar al Señor para poder transmitir la palabra que en esta oportunidad nos da el privilegio de hacerlo. Padre que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por una oportunidad más que tú nos permites poder, Señor, ser vaso en tus manos, podernos dirigir a tu pueblo. En esta hora bendecimos a tu pueblo
a cada uno de ellos que nos escuchan en los diferentes lugares, Señor, a través de este medio de comunicación, hasta donde puedan llegar, Señor, esta transmisión. Y que tu palabra sea, Señor, en nosotros una luz y una enseñanza para nuestro crecimiento y caminar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amados hermanos, quisiera leer unos versos de la Escritura en esta oportunidad. En el capítulo 11 de Hebreos, verso 6, dice la Escritura de la siguiente manera: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Seguidamente también podemos leer el versículo 39 y 40. Y dice de la siguiente manera: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. El tema en esta oportunidad le podemos denominar la unidad de la fe. Y en ese sentido quisiéramos abordar algunos versos de la Escritura que nos van a ayudar a comprenderlo. Y de esta manera, entonces, al hablar de la unidad de la fe, podemos ver en primera instancia en sí lo que es la unidad de la fe. Y esto podemos verlo en Efesios capítulo 4, versículo 13. Y dice aquí el apóstol: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y de la plenitud de Cristo, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. En este pasaje, que es conocido por todos nosotros, se refiere entonces a que nosotros como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, estamos comprometidos a procurar, a llegar a la unidad de la fe, como cristianos, como hermanos en Cristo. El apóstol Pablo, anterior a este versículo, él expone y dice que el Señor dejó ministerios, de los cuales nosotros sabemos que dice la Escritura que tales ministerios se dejaron, o sea, fueron instituidos por el Señor para edificar a la iglesia. Y de acuerdo a ese seguimiento, entonces, ya en este verso, el apóstol dice: hasta que todos lleguemos a esa unidad de fe.
Por eso es importante entender el versículo que leímos anteriormente de Hebreos 11, 39 y 40, porque Hebreos 11 habla ciertamente acerca de los héroes de la fe y de todo lo que hicieron, proezas, tuvieron victorias. Sin embargo, dice estos versos que el Señor, proveyendo alguna cosa mejor para nosotros, dice, para que no fuesen ellos perfectos aparte de nosotros. ¿Por qué? Porque lo que vemos en Efesios, a la luz de la palabra, es de que a través de esa fe, nosotros tenemos que llegar a una unidad como cuerpo, como iglesia del Señor. En segunda instancia también podemos ver entonces que la base de la unidad acerca de la unidad de la fe, en Efesios capítulo 2, verso 20 en adelante, dice la Escritura: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Esto quiere decir que como base de la unidad de la fe, la iglesia se constituye y se está formando como un edificio que va paulatinamente creciendo, desarrollándose para llegar al objetivo que el Señor quiere que lleguemos, que es a esa unidad. Pero son facetas que la iglesia del Señor va viendo. Y dice el verso 22, por el cual vosotros también fuisteis justificados, dice, para morada de Dios en su espíritu, en el Espíritu. Y luego en Efesios 4:16 vemos entonces, dice el apóstol, del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las coyunturas, según la operación de cada miembro, conforme a la medida, se va edificando en amor. Y aquí hay importante que vamos siendo edificados mediante de la unidad de la fe, pero en amor. Y entonces aquí me llama la atención que también el apóstol en 1 Corintios capítulo 13, mire lo que dice, verso 1, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Eso quiere decir entonces que como primicia de nuestra unidad de fe, como primicia de nuestro desarrollo y crecimiento espiritual, hay preeminencia, y es el amor. Y por eso es que acá vemos una conjugación de textos en los que
se nos exhorta a que nosotros, para ser edificados unos con otros, tenemos que mantenernos bajo una línea espiritual y fundamento de la palabra, sobre la cual nosotros vamos a ir caminando hasta el día en que lleguemos a esa unidad. Entonces ya vamos viendo ya sobre la unidad de fe dos aspectos importantes, que es la unidad de la fe propiamente, de la que el Señor espera de nosotros, y que estamos siendo edificados. Somos como un edificio que se está construyendo y que como vasos de barro debemos dejar nosotros dejarnos moldear por el Espíritu del Señor. Otro aspecto importante que vemos sobre la unidad de la fe es que somos un cuerpo en Cristo. Cada uno de nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Y entonces podemos ver que también ahí en Efesios capítulo 4, verso 1 en adelante, hay algunos textos que voy a estar leyendo. Dice: yo pues preso en el Señor os ruego, dice el apóstol, que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos los unos a los otros en amor. Mire, y vuelve a surgir el amor. Solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe y un bautismo. Y aquí dice el verso 11, y el mismo dio unos ciertamente apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y a otros maestros, refiriéndose a los ministerios primarios, formando el cuerpo de Cristo. Y el verso 12 dice: para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ciertamente la iglesia se va desarrollando como un edificio, pero también es paralelamente el cuerpo de Cristo. Por eso dice que en Cristo somos uno solo. Y que vamos caminando conforme esa unidad de fe. Nos vamos desarrollando conforme esa unidad de fe. Dice el verso 14, que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar, que emplean con astucia artificios del error. Verso 15 dice: antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas en aquel que es la cabeza, Cristo nuestro Señor. Entonces, ¿quién es la cabeza del cuerpo? Cristo. Él es nuestro Salvador, nuestro Señor. Entonces la iglesia va desarrollándose sobre esa base que sustenta nuestra fe.
Otro aspecto importante que vemos acá es que también el Señor hace referencia a la iglesia y la pone como figura, como aparte de cuerpo, aparte de ser un edificio que se está formando, también figurativamente vemos en los pasajes bíblicos de Efesios que el apóstol Pablo dejó, en donde el Señor compara al esposo y a la esposa con la figura de la iglesia. Eso quiere decir entonces que la iglesia figurativamente es la esposa del Señor. Dice Efesios 5:23 en adelante: el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y Él es el que da la salud al cuerpo. Y vaya si no, ¿verdad? Él nos da la salud a nuestra vida espiritual. Y por qué no decirlo también a nuestro cuerpo natural. El verso 24 dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido. O sea, si nos damos cuenta, está haciendo un paralelo y figurativamente poniendo a la iglesia como esposa. Luego dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra. Una versión dice el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa, ahora sí, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Dice el verso 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y dice el apóstol acá, deja entrever el verso 32, dice: este misterio es grande, mas yo digo esto con respecto a Cristo y la iglesia. Y déjeme dejarle un pasaje también. Vayamos a Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 y 8. Veamos lo que dice ahí. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es esa esposa? La iglesia, que hoy por hoy está en preparación para esas bodas del Cordero. El verso 8 dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Mire cómo termina este pasaje. Y mire cómo inicia el apóstol exhortando a que nosotros mantengamos nuestra fe, nuestra convicción, para que lleguemos a la unidad
de la fe, a la estatura, a la medida de la plenitud de Cristo. Pero que si no lo logramos, entonces no seríamos o no formaríamos parte de esa esposa de Apocalipsis 19. Pues es importante entonces hablar de la unidad de la fe para la iglesia de Cristo. Otro aspecto importante que vemos es que hay un vínculo de esa unidad de fe, hay un vínculo que nos atañe y está en Efesios 4:3. Hay muchos pasajes paralelos a estos que estamos poniendo ante usted esta noche, pero por el momento nos enfocamos en estos, porque si no nos daría tiempo a exponerlo todo. Efesios 4:3 dice: solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces hay un vínculo de unidad mediante la fe, y ese es un vínculo espiritual para que usted y yo mantengamos la paz, para que usted y yo, entre nuestras relaciones como hijos de Dios, como siervos de Dios, como hermanos en la fe, mantengamos una paz. Y es a través de la unidad del Espíritu. En 1 Corintios 12:13 dice: porque por un Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ya sea judíos, griegos, siervos, libres, todos hemos bebido de un mismo Espíritu. Otro aspecto que vemos es que debemos tener y mantener un mismo sentir. Y aquí nos vamos a ir al pasaje de Filipenses 1:27, que dice de la siguiente manera: solamente que converséis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, dice el apóstol, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. Entonces, la exhortación del apóstol en este pasaje que leímos es permanecer con un mismo sentir, es caminar unos con otros en un mismo sentir. Y eso solamente se puede lograr a través de la unidad del Espíritu, de ese vínculo espiritual que cada uno de nosotros debemos desarrollar y debemos procurar desarrollarlo. También podemos ver que esa unidad de fe se va a mantener con un mismo acuerdo en estar unánimes. Filipenses 2, verso 1, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si alguna entraña y misericordia, dice este pasaje, cumplid mi gozo, dice Pablo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y dice el verso 19, mas espero en el Señor Jesús enviaros
presto a Timoteo, dice Pablo, para que yo también esté de buen ánimo, entendido vuestro estado, porque el apóstol Pablo quería saber el estado de ánimo de estos hermanos. El verso 20 dice, porque a ninguno tengo tan unánime y que con sincera disposición está solícito por vosotros, dice. Estaba refiriéndose a Timoteo. Quería irlo a ver. Timoteo era un varón que estaba dispuesto y tenía un ánimo por hacer el trabajo de la obra del Señor. Luego también podemos ver de un mismo sentir en el Señor. Filipenses 4:2. 4:3. Dice Filipenses 4:3. Asimismo te ruego también a ti, hermano, compañero, ayuda a las que trabajan juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás mis colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Oiga, estar en un mismo sentir, estar en un mismo acuerdo, estar unánimes, mantener esa unidad de fe, va a hacer que nosotros permanezcan nuestros nombres en el libro de la vida. Sigue diciendo el apóstol en capítulo 3, verso 14, Filipenses, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Pero aquello a que hemos llegado, vamos por la misma regla. Sintamos una misma cosa. La exhortación entonces es que tenemos que ser de un mismo sentir en el Señor. Y por último quisiera dejarles también esta bendición de este pasaje de la Escritura acerca de que a raíz de que nosotros podamos tener una unidad de fe como iglesia, como cuerpo de Cristo, hay una bendición de esa unidad. Y es lo que dice el Salmo 133, verso 1 al 3. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía. Otras versiones dicen, igualmente en uno, o sea, hablando de la unidad. El verso 2 dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y que baja hasta el borde de sus vestiduras. Y el último verso, mire lo que dice, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde vamos a lograr nosotros establecer la vida eterna? Cuando vemos el pasaje de Apocalipsis 19, 7
y 8. Cuando ya estemos en esa parte o en esa faceta final, vamos a poder decir nosotros, victoria, lo logramos. Le vamos a poder decir al Señor, heme aquí, Señor. Y Él nos va a decir, ven, buen siervo, fiel, pasa adelante, entra a las bodas preparadas de antemano. Pero hay una exhortación antes, a la unidad del cuerpo de Cristo mediante la fe. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Oramos al Señor. Padre que estás en gloria, bendecimos las vidas de tus hijos e hijas que han recibido esta palabra. Te pedimos que sea atesorada y sea ministrada, Señor, para liberación, para sanidad, para salud del alma y para salud del cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor les guarde y hasta la próxima, amados hermanos. Fortaleza, cuando débil me siento, Él aumenta mis fuerzas. El Señor es mi refugio y mi fortaleza, cuando débil me siento, Él aumenta mis fuerzas. No temeré, pues nunca me cuando débil me siento, Él aumenta mis fuerzas. No temeré, pues nunca me deja. Cuando me encuentro en angustias, levantará mi cabeza. No temeré, pues nunca me Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención.
puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.